Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy vamos a tratar un tema súper importante porque antiguamente se pensaba que las alergias venían desde pequeñito y que ya no, el que no tenía alergias estaba salvado, ni mucho menos. Hoy día se diagnostican, yo creo que más casos de personas en la edad adulta que debutan con alergias que incluso los que desde la cuna vienen consustancialmente con nosotros, ¿no? Bien. Vamos a hablar de alergología y vamos a hablar con el doctor que ha sido nombrado como el mejor alergólogo de España según Doctoralia. Y hablamos del doctor Jaime García Campos. Vamos a situarnos en el momento que vive la alergología y además tenemos un montón de contenidos más, como vosotros sabéis. Vamos antes con el sumario. Adelante. Hoy en La Salud a Toda Costa hablaremos de las alergias con el doctor Jaime García Campos, designado por la web de doctoralia.es como el mejor alergólogo de España, y nos explicará los últimos avances en este campo. La alergia es una reacción de defensa del organismo por sensibilidad hacia sustancias externas. Nuestro sistema inmunitario reacciona de manera desmedida ante un estímulo normal, desencadenando la alergia, que puede ser de tipo inhalatorio, por ingesta de alimentos o por contacto. Cada vez son más los pacientes que tienen algún tipo de alergia. De hecho, hay estudios que dicen que en 2050 el 50% de la población de los países desarrollados padecerá alguna alergia. Todo lo que debes saber sobre este asunto a continuación en La Salud a Toda Costa con Juan Ramón Romero. Doctor García Campos, bienvenido y muchas gracias. Nada. Enhorabuena en principio, ¿eh? Muchas gracias. Porque esa designación es muy reciente. Sí, es de apenas hace, un par de semanas. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Cómo se siente uno? Bueno, es una recompensa al trabajo diario, ¿no? Es algo que uno se va trabajando y ya es una cosa que viene un poco más de atrás. El año anterior quedé segundo y pues el esfuerzo creo que consigue sus méritos, ¿no? Qué bien, fantástico. Bueno, pues con esa enhorabuena vamos a empezar con un tema que ya nos ha situado nuestro compañero Carlos. En el año 2050 la mitad de la población será alérgica. Esto significa que está ocurriendo algo en nuestra forma de vida, que cada vez tenemos mayor impacto en nuestro organismo, en nuestras defensas, en nuestra forma en nuestro equilibrio, ¿no? Sí, bueno, sí, parece que, como tú has dicho, fundamentalmente eso, nuestro estilo de vida, porque en los estudios que hay se sabe que la genética tiene un papel fundamental, pero la genética no ha cambiado tanto, no tiene cambios tan bruscos a lo largo de los últimos 20, 50 años como para poder explicar este aumento de picos de distintos tipos de alergias que se están viendo. Y se piensa que puede haber pues, múltiples factores medioambientales, como pueden ser exposición a contaminantes, el estilo de vida, la alimentación, cómo consumimos los alimentos, el procesamiento de alimentos, pero realmente son todo hipótesis, no hay ninguna teoría completamente validada y que explique el porqué de este boom de alergia. Lo que sí es cierto es que, bueno, no parece que sean enfermedades que vayan a comprometer tu vida, en la mayoría de los casos, en algunos puntualmente sí, pero lo que está claro es que la calidad de vida de la persona que sufre alergia es deteriorada de una manera brutal, o sea, le cambia la vida en el momento que aparece la alergia. Sí, eso es cierto, incluso con patologías que mucha gente puede pensar tan banales, entre comillas, como una rinitis, es decir, tener mucosidad, estornudos, picos, congestión. Hay algunos estudios que apuntan que pacientes con una rinitis persistente o moderada, grave, pueden tener comprometida su calidad de vida tanto como un paciente cardiópata o un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es que es un factor bastante limitante. Sí, y esto tiene un arsenal de terapias que se han venido conociendo a lo largo del tiempo, pero tampoco ha habido como una revolución entre los fármacos, ¿verdad? No ha habido una revolución en positivo, como en otras especialidades donde sí que ha habido saltos cualitativos exponenciales. Aquí no tanto. Bueno, sí, es verdad que, por ejemplo, la terapia, lo que es sintomática, los tratamientos, los fármacos, sí, vienen desarrollándose desde hace 50, 60 años, por ejemplo, los antihistamínicos, más tarde aparecieron también los corticoides inhalados, hacia los 80, y el tratamiento sintomático ha ido siempre en la línea solamente de controlar los síntomas, sí, pero no de tratar el origen de la alergia. Sin embargo,
A mucha gente le sorprenderá saber que, por ejemplo, las vacunas que se utilizan para el tratamiento de muchos tipos de patologías alérgicas se desarrollaron las primeras en torno a principios del siglo pasado, es decir, 1911. Es decir, son muy anteriores. Lo que pasa es que se han ido desarrollando, mejorando, optimizando y haciendo que sean cada vez más efectivas, más seguras. Sí. O sea, que hay un desarrollo de mucha experiencia con el tema de las vacunas. Pero, ¿dónde está ese salto cualitativo de altura, de una acción mucho más potente sobre las alergias? ¿Está en desarrollo, se está investigando, se están buscando nuevos fármacos, se profundizan las vacunas? ¿Por dónde es el camino de la mejoría, doctor? Actualmente lo más novedoso que hay en patología alérgica y en muchas otras especialidades son los tratamientos biológicos. Son anticuerpos monoclonales que se desarrollan específicamente para cortar una vía, una señal, un receptor, que son tratamientos que obviamente son muy caros, que ya se conocen de otras muchas especialidades como reumatología y que cada vez están más incidiendo en múltiples patologías como puede ser pues, el asma, la urticaria, incluso muchos de ellos se están utilizando de modo un poco más experimental en otro tipo de enfermedades donde no tienen reconocido su uso como tal, sí, pero que estamos viendo que funcionan muy bien. Ajá. O sea, que la línea de investigación va por los biológicos, fundamentalmente, ¿no? Eso va a ser el gran desarrollo no solo de la alergología, sino de muchas especialidades médicas en el siglo XXI, seguro. Seguro. Bien, y en ese sentido, ¿en qué lugar nos encontramos? Pues, ¿en los inicios? Sí, bueno, en la alergología la verdad es que biológicos para el tratamiento de distintas enfermedades como es el asma y la urticaria, y ahora está a punto de salir uno para la dermatitis atópica, no hay tantos biológicos. En asma hay 3 o 4 fármacos distintos que están saliendo ahora recientemente. Hay uno que se lleva empleando más de 10 años, pero hay 2 o 3 que están saliendo en los últimos años. El mismo que se emplea en asma también se está utilizando en urticaria crónica, con unos resultados bastante buenos. Y hay muchísimos ensayos con multitud de nuevas moléculas, de nuevos fármacos, de nuevos biológicos, en los cuales muchos tienen resultados prometedores. Pero todo eso está en un continuo desarrollo. Ajá. En cuanto a la alergia por alimentaria, parece que como es más fácil de detectar, ¿no? Que cuando comes algo y viene una sintomatología, pues se repite una vez que comes ese alimento o lo que sea, el alergeno en cuestión. Bien, pero parece que en cuanto al aparato respiratorio, doctor, se están solapando, en el tiempo que estamos ahora, se solapan los habituales catarros, infecciones víricas, etcétera, con síntomas de una alergia que a veces hasta se camuflan, ¿no? Bueno, es que los síntomas de clínica respiratoria alérgica muchas veces sí, son muy similares o muy parecidos a los propios que puede haber en los catarros o en los resfriados. Sí. Porque si pensamos, por ejemplo, en la rinitis alérgica, un paciente con rinitis alérgica suele tener mucosidad que suele ser acuosa, que la gente aguilla o tenga un grifo, sí, estornudos, picores de nariz o de ojo, pueden tener también congestión nasal. Y si nos fijamos en un catarro, pues puede haber mucosidad, que en este caso suele ser a lo mejor más espesa, más verdosa. Sí. Puede haber también congestión, o la gente tengo un taponamiento, tengo un trancazo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero muchas veces los catarros y tal pues suelen acompañarse de otros síntomas que no son tan frecuentes en la patología alérgica, como puede ser tener fiebre, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta. Y también la duración de este tipo de procesos. Un catarro, un resfriado te puede durar 7, 10 días, no te dura todo el invierno o durante varios meses. Que hay gente que dice, no, yo es que me cojo un resfriado en octubre y hasta mayo no lo suelto. Eso no es un resfriado. Claro. Eso tiene más pinta de ser una alergia. Claro, claramente. Bien, ¿hay algún tipo de prevención para las alergias o eso es imprevisible? ¿Pero para qué patologías? En general, ¿para las alergias se pueden prevenir? No. En general no, hombre. Una vez ya tienes diagnóstico sí puedes establecer una serie de medidas. Pautas, ¿no? De medidas o de pautas. Por ejemplo, si te han... el que desarrolla una alergia, por ejemplo, al melocotón,
pues lleva una dieta normal, lleva una vida normal, hasta que un día come un melocotón y tiene una reacción. A partir de ahí, la medida preventiva es evitar consumo de melocotón, cualquier producto que lo pueda llevar en su elaboración y ver si hay algún otro tipo de alimento que pueda tener alguna reactividad cruzada, como pueden ser otras frutas afines, como las rosáceas, que son pues, la pera, la manzana, la nectarina, que son todas del mismo grupo. Ajá. Pero digamos que los reyes de la alergia están en los ácaros y en la humedad y en los hongos, que son microscópicos. Ahí es donde incide mayormente la acción de las alergias, ¿no? Sí, aquí en la costa, a nivel de alergia respiratoria, Sí. Lo que tenemos como más prevalente, más frecuente, es la alergia a los ácaros, porque se dan unas condiciones tanto de temperatura como de humedad que son ideales para el crecimiento de los ácaros dentro de nuestras casas, de nuestro colchón, nuestro sofá, los cojines, que hay una temperatura media en torno a 20 grados y una humedad relativamente alta. Y eso lo tenemos casi todo el año. Solamente cuando llega el verano y las temperaturas aumentan mucho, algunos pacientes mejoran porque ya le viene mal al ciclo reproductivo de los ácaros. Y luego ya los hongos, aunque no son tan frecuentes aquí, también se dan, sobre todo en población infantil, y los polen en primavera. Claro. Esos son el gran abanico, ¿no? Es el gran abanico y los epitelios. Los epitelios de animal, el que tenga animal en casa y se haga alérgico, pues va a tener el problema, va a tener el enemigo en casa, ¿no? Ya. Y claro, eso es... gente que tiene una afinidad y un cariño por las mascotas, es complicado deshacerse de ellas. Hombre, es complicado. Nosotros los dermatólogos siempre damos como primera recomendación intentar, pues, o quitar el animal de casa, es decir, si puede estar con algún familiar, algún primo, tío, lo que sea, quitarlo, porque obviamente si quitamos el animal de casa y hacemos una limpieza profunda y tal, desaparecen los síntomas, no tenemos que hacer tratamiento sintomático y no tenemos ni que plantear la posibilidad de una vacuna. Claro. Así los eliminamos. Claro, claro. Bueno, son soluciones. Sí, son intentos de soluciones. Claro. Vamos a situarnos. El abanico de síntomas, yo no sé si habrá síntomas patognomónicos, o sea, aquellos que definen que esa enfermedad con ese síntoma es tal, ¿no? Eso no sé si lo habrá, pero sí que habrá referencias de síntomas que uno puede empezar a sospechar. Bueno, los que hemos nombrado, por supuesto, anteriormente. Sí, para la rinitis son síntomas clásicos, pues el pico de nariz, de ojo, el moqueo, la congestión, los estornudos, pico de garganta, de paladar, también de los oídos. Todo eso es un cuadro que apunta mucho a una patología de una rinitis, una rinoconjuntivitis alérgica. A nivel bronquial, síntomas que nos pueden poner en la pista, porque patognomónicos no podemos decir que sean, que nos puedan poner en la pista de un asma bronquial, pues los pitos, los sibilantes, ¿no? La tos, sensación de presión torácica, falta de aire. Esos son los síntomas que nos pueden hacer pensar en un asma bronquial. Pero hay algunos pacientes que tampoco son tan claros. Es decir, nosotros cuando lo estudiamos en los libros y en los manuales, vemos toda esa serie de síntomas descritos, pero un paciente no es un libro. El paciente tiene a lo mejor solamente con tos y te cuenta tos y no tiene pito, no se ahoga y nada más que tiene tos. Entonces tienes que intentar abrir las posibilidades del diagnóstico de esa tos. Y esa tos puede venir tanto de un asma bronquial, que puede ser una tos como equivalente asmático, puede venir por un reflujo gastroesofágico, gente que le sube un poquito de ácido, se genera una irritación en la vía respiratoria y esa irritación le provoca tos. También puede haber toses por lo que se denomina goteo postnasal, gente que tiene una rinitis, cae moco hacia la vía respiratoria alta, produce una irritación de garganta y esa gente también tiene tos. Puede venir por catarros, puede venir por infecciones respiratorias, es decir, que tenemos que discernir y para eso hay que hacer una buena historia clínica y plantear una serie de pruebas diagnósticas. Si alguien sospecha, bueno, antes de hacer esa valoración, vamos a tomarnos un poquito de zumo o tomarnos unas mandarinas, que no están mal, ¿no? Venga. Vamos a conocer las propiedades de las mandarinas. De acuerdo. Venga. Cabe destacar que el otoño es la época del año más propicia para disfrutar del dulce sabor de esta fruta y por tanto es una gran idea llevarnos una mandarina tanto al trabajo como al hacer ejercicio con el objetivo de disfrutar de todos sus nutrientes. ¿Os gustaría saber cuáles son? Pues a través de las siguientes líneas os lo contamos con todo lujo de detalles. Al igual que ocurre con la naranja o el kiwi, la mandarina es una de las frutas con mayor índice en vitamina C que existen. No hace falta que os digamos
que se trata de un nutriente de lo más esencial para sobrellevar el invierno y sus bajas temperaturas. ¿La razón? Pues porque esta vitamina es capaz de fortalecer todo nuestro sistema inmunológico y por tanto conseguirá que estemos menos expuestos a procesos víricos como gripes o resfriados. Entre otros beneficios, la mandarina dice adiós a la retención de líquidos porque está hecha de agua, previenen la diarrea y el estreñimiento por ser muy rica en fibra y conseguiremos disfrutar de un cálculo intestinal mucho más libre y saludable. Y por último, es muy beneficiosa para tratar la hipertensión. Su bajo contenido en sodio hace que las mandarinas se conviertan también en unas potentes aliadas para tratar la hipertensión, una afección que puede derivar después en otras enfermedades cardiovasculares más graves como el infarto de miocardio. Sí, exacto. Bueno, pues mira qué bien vienen las mandarinas. Anda que no están ricas, están fantásticas. Bueno, doctor, lo que sí está claro es que el desarrollo de las vacunas que usted ya estaba comentando, que empezaron en 1911, muy tempranito, en estos tiempos es fundamental. Cuando alguien tiene un problema de alergia, la vacuna es lo que puede realmente curar. El resto de fármacos lo que hacen es parar los síntomas, ¿no? Hacer un poquito ahí de impasse en la incidencia, pero no se cura. Eso permanece. Sí, cuando tenemos un paciente con una patología respiratoria, una rinitis o un asma o ambas, nosotros tenemos que, con la historia, ver un poco con qué frecuencia se presentan esos síntomas. Porque obviamente un paciente que a lo mejor en los cambios de estación, cuando hace un poco de limpieza o cambio de ropa de armario, tiene varios días en los que estornuda, moquea y tal, a ese paciente no le vamos a recomendar un tratamiento inmunoterápico. A ese paciente le recomendaremos sobre todo pues, un antihistamínico, algún spray nasal si lo necesita y poco más. Entonces, con la historia clínica lo primero que tenemos que determinar es un poco la frecuencia de esos síntomas y la intensidad y cuánto de molestos son. Sí. Un paciente que, por ejemplo, se le sospecha una alergia a los ácaros porque empiece con síntomas en octubre y esté con mucosidad, estornudos y se tiene un día tras otro, varios días a la semana, hasta mayo, junio, lo más probable es que cuando le hagamos las pruebas diagnósticas y veamos qué tipo de alergia tiene, con esos síntomas lo más probable es que le salga una alergia a los ácaros del polvo. Sí. Entonces, ese paciente tiene dos alternativas. O bien realiza un tratamiento sintomático siempre que tenga síntomas, desde octubre, noviembre hasta mayo, junio, con antihistamínicos, spray, colirio, si necesita inhaladores porque tenga asma también. Entonces, tiene un montón de medicación que nunca le va a curar, que solamente va a controlar los síntomas. El paciente puede estar muy bien si hace el tratamiento de manera adecuada, Sí. pero va a tener que tomar esa medicación ya prácticamente de por vida. Estará a veces mejor, a veces peor, pero nunca se va a curar con ese tratamiento. Entonces, en ese tipo de pacientes, o bien en los que sean polínicos, los pacientes alérgicos a pólenes, que se tienen varios meses en primavera con síntomas, Sí. Se puede plantear la realización de una inmunoterapia, de una vacuna antialérgica, Sí. una vez se haya completado el diagnóstico, porque los pacientes, como te decía antes, no son tan definidos y tan claros de soy alérgico a pólenes, soy alérgico a ácaros. Hay quienes son alérgicos a las dos cosas. A veces se puede realizar una vacuna que combine ambos alérgenos y otras veces van a necesitar a lo mejor dos vacunas por separado para cubrir todo su espectro de síntomas. Y esas vacunas pues, son un tratamiento largo, de 3 a 5 años, que pueden ser o bien con administraciones sublinguales que haría el paciente en casa, que esas son diarias, o bien lo que la gran mayoría de la gente prefiere es venir a consulta, administrarse con nosotros a nivel subcutáneo. O sea, nosotros utilizamos con una jeringa, Sí. cogemos la dosis necesaria y se la administramos debajo de la piel. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 5 semanas, cada mes. Ah, bien, eso es más cómodo. Entonces son unas 10 visitas al año. Alguna gente cuando se lo plantea dice, uy, es que eso es mucho tiempo, 3 años yendo todos los meses. Yo le digo, mira, plantéatelo como si fuese una ortodoncia, ¿no? Digo, tú te pones los brackets, te pones los aparatos y tal, y vas a tener que ir al dentista pues, durante 2, 3 años a hacerte ajustes, revisiones, etcétera. Entonces, algo parecido. Una vez te metes en la dinámica de acudir a la consulta, ponerte tu vacuna y hacer las recomendaciones, es una cosa que entra dentro de la rutina habitual y es una cosa fácil. Ajá, bien. ¿Y eso es lo más efectivo? Eso es lo más efectivo, sobre todo a largo plazo, porque la vacuna lo que consigue es hacer un cambio de la manera de actuar el sistema inmunitario contra lo que hemos desarrollado la alergia. Genera una serie de cambios inmunológicos que lo que hacen es bajar nuestra reactividad
a lo que nos estamos vacunando, haciendo que cada vez los síntomas sean menos frecuentes, menos intensos, vayamos necesitando cada vez menos medicación. Hay gente a la que le puede curar por completo, que mejoren sus síntomas totalmente. Sí. Hay gente a la que no mejora por completo, pero sí va a reducir muchísimo todos estos síntomas y uso de medicación y va a ganar mucho el paciente en calidad de vida. Y esa mejoría que conseguimos, además, se va a prolongar en el tiempo durante 15, 20 años y es lo que ganamos, ¿no? Claro. Es planteárselo y hacerse pues, un camino, un recorrido, ¿no? Y a la vez que se está vacunando, lógicamente tiene los fármacos contra la sintomatología. Efectivamente, al principio sí, sobre todo el primer año, los 2 primeros años, el paciente va a tener que seguir tirando la medicación. Yo le digo a mis pacientes que las vacunas no son agua de Lourdes, ¿no? La vacuna va haciendo poco a poco un cambio en la manera de actuar del sistema inmunitario y cada vez se lo notará el paciente más, notará menos síntomas, tendrá que recurrir menos a la medicación. Sí. Luego hay pacientes que hacen de su capa un sallo y dicen, pues yo ya he empezado con la vacuna, pues yo tiro de pañuelo y ya está. Hombre, no es lo ideal. Lo ideal es utilizar el tratamiento sintomático para estar lo mejor posible. Claro, lógicamente. ¿Puede ocurrir que la alergia se quita porque sí? Bueno, en algunos casos puede darse. Por ejemplo, los pacientes, los niños los que tienen alergia, por ejemplo, a leche y a huevo, que son las 2 alergias más frecuentes en la infancia, en un alto porcentaje, hasta un 80-85%, tienen un curso natural en el que pueden ir ganando tolerancia y en torno a los 5 años de edad, hasta ese porcentaje, hasta un 80-85%, puede superarlo de manera espontánea. Sí. Tras el diagnóstico, retirada de los alimentos, haciendo dieta de evitación, haciendo sus controles anuales para ver un poco hacia dónde va esa alergia y los anticuerpos, la inmunoglobulina E que se ha generado contra las proteínas de la leche o del huevo, haciendo seguimiento, llega un momento en el que se puede probar hacer una provocación o una introducción y lo tolera y ya deja de ser alérgico. Y eso pasa de manera natural en un alto porcentaje de los niños. Pero no es extensible ni a toda la alergia alimentaria, y mucho menos en edad adulta, ni tampoco a la alergia respiratoria. Y aquellos que debutan ya de adultos, ¿ese tipo de alergia puede traer otras alergias añadidas? Bueno, el paciente... Normalmente suele ser ya más bien de tipo... No, porque también las alimentarias, todas pueden aparecer en la edad adulta cuando menos te lo esperas. Normalmente el paciente que es alérgico, lo más probable es que nazca alérgico. Es decir, que tú ya tienes una carga genética, tienes unos genes que te predisponen al posible desarrollo de determinada patología alérgica, que en confluencia con factores ambientales, estilo de vida, contaminación, etcétera, puede que en algún momento haga ese clic que te empieza a desencadenar o aparecer alergia. Hay pacientes que pueden desarrollar solamente pues, una rinitis o un asma, pero vemos que muchos pacientes que empiezan con una sintomatología pueden empezar a desarrollar a lo largo de su vida otra sintomatología o otras patologías alérgicas. Por ejemplo, hay pacientes con alergia a los ácaros del polvo. Sí, muy frecuente. Cuyas proteínas se parecen en algunos casos a las proteínas presentes en las gambas, en los crustáceos. Sí. Entonces, el paciente empieza, a lo mejor de pequeño o en la adolescencia, con una alergia respiratoria por ácaros y en algún momento hace un cambio en el que su organismo, su sistema inmunitario, también reconoce una proteína similar que hay en los crustáceos. Sí. Y desarrolla una reacción alérgica a la gamba o al langostino. Entonces ya empezamos con una alergia respiratoria y un paciente con alergia respiratoria y con alergia a crustáceos. Sí, tengo un amigo que le ha pasado. Que tiene eso, ¿verdad? Exacto. Pero que le ha pasado eso de repente. Sí, o sea, comía gambas normalmente y un día, de buena primera, por poco se muere. Tuvo una reacción alérgica brutal. Sí, en esos casos con reacciones severas, aparte de establecer el diagnóstico y las medidas de evitación, ese tipo de pacientes tienen que llevar consigo un autoinyector, un boli de adrenalina. Sí. De lo cual ahora mismo tenemos una situación un poquito complicada en España porque hay un desabastecimiento de esos autoinyectores. Desde hace un año y pico se está notando mucho más y está siendo complicado. Un tema que a ver si se resuelve pronto porque es un fármaco fundamental. Fundamental, claro, te salva la vida. Claro. Bien, habitualmente empezamos desde
desde por qué se produce en La Salud a toda costa, pero hoy vamos a terminar de esa manera. Quiero decir, en realidad lo que ocurre con las alergias es que todo el sistema defensivo que tenemos contra infecciones, contra elementos extraños, etcétera, cuando llega un elemento cotidiano que es tolerado normalmente, de pronto lo reconoce como un enemigo, ¿no? Es algo así, ¿no? Y le ataca y todas las defensas que tenemos se vuelven locas contra algo que habitualmente ha sido parte de nuestra vida, ¿no? Es algo así. Sí, bueno, se supone que... ¿Se camuflan o qué los enemigos? No, una de las teorías que dice que puede apoyar este desarrollo de la alergia es la teoría de la higiene, en la que se supone que estamos haciendo excesivamente limpios, que nuestro sistema inmunológico no tiene enemigos a los que enfrentarse de manera natural, como pueden ser lombrices o como pueden ser parásitos, con los que ya no tenemos contacto. Entonces nuestro sistema inmunológico se tiene que entretener con algo, sí. tiene que buscar otro enemigo. Entonces encuentra enemigos donde no lo hay, encuentra enemigos en proteínas de determinadas sustancias a las que genera una reacción alérgica y con esa reacción alérgica en marcha suelta mediadores inflamatorios y genera toda la sintomatología que ya hemos estado hablando, dependiendo del origen de la misma. Es curioso porque de ahí que algunas tendencias dicen que tanto duchar y lavar a los niños continuamente y no evitarles contacto con el exterior puede ser contraproducente. Sí, hay algunos estudios curiosos en los que valoran la presencia de alergias en poblaciones tan especiales como los Amis. Son estos que viven como en el siglo XVIII, que tienen las casas encima de la vaqueriza, que siguen viajando en sus carros tirados por caballos. Entonces, esos tienen un contacto muy estrecho con lo que es ese mundo agrícola y ganadero, ¿no? Y viven encima de los animales y seguramente beberán leche sin pasteurizar. Entonces tienen ese contacto estrecho con esos patógenos que en realidad lo que en ellos parece que hace es generar una especie de enfoque del sistema inmunológico justamente a eso y no a las cosas a las que nos enfrentamos nosotros en el mundo urbano, ¿no? Sí. En el mundo en el que no tenemos contacto con nada, salvo lo que respiramos por el aire y lo que comemos por la boca. Está claro. Es verdad que en la forma de vida, en muy poco tiempo se producen unos cambios en la forma de vida del ser humano radicales, en higiene, en alimentación, pero estamos hablando de 40 o 50 años, que eso en el contexto general del desarrollo del organismo humano es nada, es un segundo, ¿no? Y eso sí que puede tener una influencia clara, en el sentido en que el cuerpo no se adapta a esos cambios tan radicales en tan poco tiempo, ¿no? Sí, son sobre todo los procesamientos a lo mejor de los alimentos, los cocinados, los conservantes, los métodos por los que se esterilizan pues, los productos que consumimos, que por otra parte es necesario, porque claro, al fin y al cabo... es la forma de vida. Sí, tú no puedes pretender consumir un producto, tenerlo fresco y unas condiciones que sea que perdure, es decir, que tenga un yogur que te aguante 2 meses en la nevera, o está tratado de alguna manera, o no te lo puedes comer. Entonces, claro. y eso evita pues, muchas otras patologías como enfermedades gastrointestinales y tal, que hoy en día son más infrecuentes. Claro. Bueno, doctor, se nos ha ido el tiempo y hemos aprendido un montón. Le agradezco mucho. Nada, encantado. Y espero aquí en otra ocasión, ¿no? Sí, espero en otra ocasión. Yo cuando queráis. Y enhorabuena por ese premio. Muchas gracias. Bueno, familia, hasta la próxima edición. Que lo paséis bien. Adiós. Bueno, fíjate que pronto.